¿Cuándo llegaron los judíos a la península? Tanto las fuentes como los escasos restos arqueológicos sitúan la llegada de los judíos a Hispania en los primeros siglos del Imperio Romano como consecuencia de los diversos avatares acaecidos en Palestina derivados de las guerras judaicas de Vespasiano y Adriano. En los siglos VI y VII hay una continuidad e incluso un gran desarrollo entre las antiguas comunidades judías asentadas desde los primeros siglos del imperio. Tras la conversión al catolicismo de Recaredo en el año 589 después de Cristo, los judíos pasaron a convertirse en una importante minoría religiosa en constante conflicto con el dominante cristianismo hasta el punto de sufrir persecuciones y conversiones forzosas. Por ello, la entrada de tropas musulmanas en la península ibérica supuso un alivio para la comunidad judía. Durante los siglos de dominación musulmana, se da un sensible crecimiento de las aljamas judías, tanto en época califal como taifa, jugando los judíos un importante papel en la administración, en el comercio y en la cultura, papel que seguirán desempeñando en los reinos cristianos entre los siglos XII y XV hasta su expulsión en época de los reyes católicos. El barrio de la judería difiere poco de la ciudad actual. Centrado en dos edificios notables, la sinagoga de Santa María la Blanca y la sinagoga de Samuel Haleví o del Tránsito, se extiende sobre el Tajo desde la Torre del Daikán, al este, hasta el puente de San Martín al oeste. Hacia el interior de la ciudad, desciende en fuerte pendiente desde la iglesia de Santo Tomé hacia el puente de San Martín y la puerta del Cambrón, siguiendo la calle del Ángel, y hacia la muralla de la ciudad por la calle San Juan de Dios, ciñéndose al Museo de El Greco. En el siglo XII, Yehudá al-Harisi, en su Sefer Takemoni, dejaba consignada su admiración por el número de sinagogas de sin igual belleza que Toledo atesoraba. No eran menos de 10 las sinagogas toledanas, así como otros 5 centros de estudio y oración que funcionaban como madrasas. De todas ellas, destacaban las sinagogas de Santa María la Blanca y la de Samuel Haleví, para dar testimonio de la incomparable pujanza de la aljama toledana, la gran judería de Occidente, aquella de la que al-Harisi decía en su libro Las Asambleas de los Sabios: «Vine a la extensa ciudad de Toledo, capital del reino, que está revestida del encanto de la dominación y ornada con las ciencias, mostrando a los pueblos y príncipes su belleza. ¿Cuántos palacios hay en su interior? ¿Cuántas sinagogas hay en ella de belleza incomparable?».